¿Quién podría llamar a la puerta en Nochebuena? Los copos de nieve se deslizaban por las tranquilas calles de Willow Creek, posándose en tejados y aceras. En el interior de las casas, cálidamente iluminadas, las familias se reunían para celebrar la Nochebuena, con risas y música navideña en el ambiente. Pero una casa permanecía a oscuras y en silencio. Sarah Mitchell se apretó más el abrigo al pasar por delante de la vieja mansión victoriana al final de Maple Street. No había corona en la puerta, ni luces parpadeantes, solo vacío. Se detuvo en el porche. Un anciano estaba sentado en una mecedora, con la mirada perdida. Llevaba el pelo plateado bien peinado y el abrigo abotonado, pero había algo hueco en su expresión. Lo reconoció, el señor Harold Benson, un antiguo magnate de los negocios, antaño uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero tras perder a su mujer y a su hijo, se había recluido y desaparecido de la sociedad. Ahora, en Nochebuena, estaba completamente solo. Sarah tragó saliva. Conocía la lucha. A sus 32 años, trabajando como trabajadora social, había visto demasiada gente olvidada. Esta noche no. Se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia la pequeña cafetería que había al final de la calle. 10 minutos más tarde, regresó con una comida caliente, una taza de chocolate y un pequeño regalo envuelto. Subió los escalones del porche y llamó a la puerta. Silencio, luego pasos lentos. La puerta se abrió con un chirrido. Harold estaba allí, con los ojos agudos pero cansados. Su voz era llana. «Vendas lo que vendas, no lo quiero». Sarah sonrió, levantando la bolsa. «No estoy vendiendo nada, señor Benson. Solo pensé...» Vaciló. Nadie debería estar solo en Navidad. Su mirada parpadeó entre ella y la comida. Sus dedos se enroscaron contra el marco de la puerta. «¿Y qué esperas a cambio?» «Nada», dijo en voz baja. Una larga pausa, luego con un suspiro tranquilo, se hizo a un lado. «Entra antes de que te mueras de frío». Sarah le siguió al interior. El gran vestíbulo se extendía ante ella, elegante pero sin vida, como un museo congelado en el tiempo. Sin adornos, sin calor. Entraron en el salón, donde una chimenea crepitaba suavemente. Harold se acomodó en un sillón. Sarah dejó la comida. «No es mucho, pero está caliente». Harold la estudió un momento antes de coger la taza de cacao. «Hace años que nadie me trae la cena de Navidad». Sarah sonrió. Entonces hace tiempo que debería haber pasado. Por primera vez en años, Harold Benson compartió una comida con alguien en Nochebuena. Al principio, habló poco, pero a medida que la calidez se instalaba, también lo hacía algo más: el consuelo. Le habló de su mujer, de su hijo, de la familia que había perdido. Sarah le escuchó, no con lástima, sino con comprensión. Cuando terminó la comida, le entregó la cajita envuelta. Harold frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Sarah se encogió de hombros. «Solo una cosita». Harold dudó antes de dejarla a su lado. Cuando el reloj se acercaba a medianoche, Sarah se levantó. «Gracias por dejar que me quede», dijo. «Sé que probablemente este no era tu plan para esta noche». Harold exhaló. «Tampoco en Navidad». Le dolía el corazón. Al menos ahora no lo pasaba sola. Harold la miró. Algo parpadeó en su expresión. Gratitud, quizá incluso esperanza. Sarah sintió y se volvió hacia la puerta. «Ahí es Michi». Hizo una pausa. La voz de Harold era ahora más suave. «Gracias», sonrió Sarah. «Feliz Navidad, señor Benson». Entonces se adentró en la fría noche, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una hora más tarde, una llamada a su puerta haría que su mundo diera un vuelco. Sarah volvía a casa caminando por las tranquilas calles, con el aire frío de la noche acariciándole la piel. Una suave nevada había empezado a caer de nuevo, cubriendo la ciudad con una capa fresca y reluciente. A pesar del frío, sentía calor en su interior, más calor del que había sentido en mucho tiempo. No había esperado mucho esta noche. Ni siquiera había planeado parar en casa de Harold Benson, pero algo en su corazón le había dicho que lo hiciera. Y por primera vez en años, había visto que algo cambiaba en sus ojos, un destello de luz en la oscuridad en la que había estado viviendo. Sonrió para sí misma al llegar a su pequeño apartamento, sacudiéndose la nieve del abrigo. Tal vez no fuera nada. Tal vez mañana Harold volvería a su vida solitaria, fingiendo que esta noche nunca había sucedido. Pero por una noche no había estado solo. Dejó el bolso en el suelo, se quitó las botas y estaba a punto de prepararse una taza de té cuando un golpe seco resonó en el apartamento. Sarah frunció el ceño. Era más de medianoche.
¿Quién llamaría a estas horas? Dudó un momento antes de acercarse a la puerta. A través de la mirilla, vio algo que le produjo un nudo en el estómago. 2 hombres con trajes oscuros estaban fuera. «Abogados». Abrió la puerta con cautela. El hombre mayor, vestido con un elegante abrigo azul marino, sonrió amablemente. En una mano llevaba un sobregrueso de aspecto oficial. «Señorita Miche». A Sara le dio un vuelco el corazón. «Sí. Me llamo Jonathan Hughes. Soy el abogado del señor Harold Benson. Ha pedido verle inmediatamente». Sara parpadeó. «¿Harold?» Jonathan asintió. «Sí», dijo que era urgente. A Sara se le aceleró el pulso. «¿Está bien?» «Está bien», le aseguró Jonathan, pero insistió en que viniéramos directamente aquí. Sara miró a los 2 hombres con la mente acelerada. Harold apenas la había dejado entrar en su casa. ¿Por qué iba a pedirle de repente que volviera a verla en mitad de la noche? Dudó. Pero algo en el tono de Jonathan le dijo que no era el tipo de petición que podía ignorar. «Déjame coger mi abrigo». Unos minutos más tarde, se encontraba en el asiento trasero de un lujoso sedán negro, viendo pasar las calles cubiertas de nieve. Durante todo el trayecto, trató de averiguar qué podía estar ocurriendo. Cuando llegaron a la mansión de Harold, Sara tenía las manos heladas a pesar del calor que hacía en el coche. La casa tenía el mismo aspecto que antes, oscura, silenciosa e imponente sobre el fondo nevado. Jonathan la condujo escaleras arriba y llamó una vez. Casi de inmediato, la pesada puerta de madera se abrió. Harold estaba allí, más alerta que aquella tarde. Sus ojos cansados se clavaron en Sara y, por un momento, se limitó a estudiarla. Luego se hizo a un lado. «Adelante». Sara intercambió una rápida mirada con Jonathan antes de entrar en el calor de la casa. El salón estaba exactamente como ella había dejado, salvo que ahora una chimenea rugía, proyectando sombras parpadeantes por las paredes. Harold se acomodó en su sillón y le indicó que se sentara frente a él. Sara lo hizo, con el corazón latiéndole con fuerza. «Señor Benson, ¿qué está pasando?» Harold exhaló, frotándose las manos. Parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas y, por un momento, ella pensó que cambiaría de opinión sobre lo que fuera aquello. Entonces habló. «Hace mucho tiempo que no confío en nadie, señora Miche», dijo, con la voz más baja que antes. «Después de la muerte de mi mujer y mi hijo, aprendí por las malas que la gente se aprovecha de ti. Los supuestos amigos que tenía desaparecieron de la noche a la mañana. Todo lo que veían era dinero». Sara sintió, insegura de a dónde quería llegar. Harold continuó. «No viniste aquí porque quisieras algo de mí. Ni siquiera sabías quién era yo, más allá de un hombre y un anciano sentados solo en Nochebuena. Me trajiste comida y compañía porque pensaste que era lo correcto». A Sara se le apretó el pecho. Harold levantó una mano. «Necesito que escuches con atención». Jonathan se adelantó y colocó el grueso sobre la mesa, entre los dos. Sara tragó saliva. Harold respiró hondo. «No me queda mucho tiempo». A Sara se le cayó el estómago. «Los médicos no lo dicen abiertamente, pero lo sé», dijo con naturalidad, «y he pasado años preparándome para ello. Pero lo único que no podía decidir era a quién dejárselo todo». Sara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No tengo familia ni herederos. Mis abogados han pasado años redactando y reformulando mi testamento, pero no me atreví a firmarlo», señaló el sobre, «hasta esta noche». Sara negó con la cabeza. «No, no lo entiendo». Harold sonrió débilmente. «Te lo dejo a ti». El silencio. A Sara se le cortó la respiración. «¿Qué? Ya me has oído». Su mente daba vueltas. «No, esto tiene que ser algún tipo de error. Y apenas te conozco». Harold se rió entre dientes. «Exacto. Y sin embargo, de todos los que he conocido, tú fuiste el único que me apoyó cuando no había nada que ganar». A Sara le dio vueltas la cabeza. «Esto es una locura. No puedo aceptarlo». Jonathan se aclaró la garganta. «El patrimonio del señor Benson está valorado en más de $70 millones, señorita Miche». A Sara se le secó la boca. Harold se inclinó hacia adelante, ahora con una expresión más suave. «No espero que lo aceptes todo y desaparezcas en el lujo. Sara, te conozco. Eres generosa, lo utilizarás para ayudar a la gente. Por eso te elegí». A Sara le temblaban las manos. «Yo no sé qué decir». «Di que te lo pensarás», dijo Harold simplemente. Sara exhaló temblorosamente.
Su mente le gritaba que no. Era demasiado, demasiado imposible. Pero en el fondo, sabía la verdad. Su vida había cambiado en el momento en que llamó a la puerta de Harold y nunca volvería a ser la misma. Sara estaba sentada rígidamente en el enorme sillón de cuero del salón de Harold Benson, con las manos apretadas en el regazo. El calor de la chimenea debería haberla calentado, pero sus dedos seguían fríos. Frente a ella, Harold estaba sentado en su sillón, con las frágiles manos apoyadas en un grueso sobre que había sobre la mesa de madera pulida que lo separaba. El peso del momento la oprimía. Harold la estudió con silenciosa intensidad antes de hablar por fin. «¿Qué hiciste esta noche, Sara?» Su voz era tranquila, firme, pero la pregunta la cogió desprevenida. Sara frunció ligeramente el ceño. «Te he traído la cena», dijo, con voz más suave de lo que pretendía. «Un pequeño regalo. No era mucho, pero pensé...» Vaciló y tragó saliva. «Pensé que nadie debería estar solo en Navidad». La mirada de Harold no vaciló. «¿Y por qué pensaste eso?» Sara parpadeó. «Porque era lo correcto». El silencio se extendió entre ellos, lleno únicamente por el crepitar del fuego. Entonces los labios de Harold esbozaron una leve sonrisa. Era pequeña, casi imperceptible, pero era la primera expresión real que ella había visto en su rostro que no fuera reservada. «¿Sabe cuántas personas han llamado a esta puerta en los últimos 10 años?» preguntó. Sara negó con la cabeza. «Ninguna», dijo simplemente. A Sara se le cortó la respiración. Harold exhaló lentamente, mirando hacia el fuego. «Cuando murió mi mujer, dejé de dejar entrar a la gente. Cuando murió mi hijo, dejé de creer en ellos por completo. Y con los años, el mundo dejó de llamar a la puerta». Se volvió hacia ella. «Hasta esta noche». Sara sintió que se le oprimía el pecho. «Tengo dinero, Sara», continuó, «más de que la mayoría de la gente podría soñar. Pero he pasado años viendo cómo no significaba absolutamente nada». Sus dedos golpearon la mesa con un ritmo lento y pausado. «La gente solo me ve como un número, una fuente de riqueza. Sonríen, fingen que les importo, pero al final solo quieren una cosa». Sara frunció ligeramente el ceño. «¿Y qué es eso?» La mirada de Harold se clavó en la suya. «Algo a cambio». Las palabras se quedaron entre ellos. «¿Pero tú?» Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Tú diste sin esperar nada a cambio. Viniste a mi puerta no por quién era yo, sino porque viste a un hombre sentado solo en Navidad y decidiste que eso no estaba bien». Sara sintió que algo se agitaba en su interior, una mezcla de inquietud y algo más profundo, algo a lo que no podía poner nombre. Harold cogió el sobre y lo deslizó hacia ella. «Por eso te doy esto». Sara vaciló, lo miró antes de cogerlo. El grueso papel le pesaba en las manos. Lo abrió lentamente y extrajo la pila de documentos que contenía. Solo la primera página le dio vueltas a la cabeza. Su nombre, en negrita, Sara Mitchell. Pasó a la página siguiente, luego a la siguiente. El pulso le latía con fuerza. No era solo un documento legal, era un testamento. Sara se quedó sin aliento. «Sir Benson, esto no es posible». Harold sonrió ligeramente. «Oh, es muy posible». Volvió a empujar los papeles sobre la mesa. «Yo no puedo aceptar esto». Harold soltó una risita, negando con la cabeza. «No tienes elección. Chica, ya he tomado la decisión». Sara sintió que los latidos de su corazón martillaban en su pecho. «Esto es una locura. Apenas te conozco». Harold ladeó la cabeza. «Y sin embargo eres la única persona que me ha visto de verdad». Sara apretó la mandíbula. «No quiero tu dinero, Harold. No hice esto por...» «Lo sé». Su voz era tranquila. Tranquila pero firme. Tragó saliva. «No espero que lo cojas y desaparezcas en el lujo», dijo, observándola atentamente. «Te conozco, Sara. Eres una dadora y por eso te elegí». Sara volvió a sacudir la cabeza. La mente le daba vueltas. «No estoy cualificado para esto. Ni siquiera sé qué haría con todo esto». Harold la estudió durante un largo momento antes de exhalar. «Entonces déjame preguntarte algo», dijo. Levantó la vista, todavía abrumada. «Si tuvieras los medios para cambiar vidas, para hacer algo más que sobrevivir, para marcar realmente la diferencia, ¿lo harías?» A Sara se le cortó la respiración. «He pasado toda mi vida construyendo algo», continuó Harold, «y ahora quiero dejárselo a alguien que no lo desperdicie, alguien que haga lo que yo nunca pude». Los dedos de Sara agarraron el borde del sobre. «¿Y
Harold se echó hacia atrás, esperando. Dime, Sara, si este dinero no fuera para ti sino para la gente que más lo necesita, ¿qué harías? La mente de Sara daba vueltas. Durante años había luchado por ayudar a personas sin apenas recursos. Había visto familias perderlo todo, a ancianos luchar solos, a niños quedarse sin nada. Si ella tuviera el poder de cambiar eso, exhaló bruscamente. Yo ayudaría. Harold sonrió satisfecho. Entonces está decidido. A Sara se le apretó el pecho. Harold, esto sigue siendo demasiado, ¿verdad? Su voz se suavizó. Has pasado toda tu vida dando, Sara, siempre poniendo a los demás primero. Pero solo puedes hacer tanto con tan poco. Señaló con la cabeza los papeles. Esto cambia eso. Sara bajó la vista hacia los documentos y sus dedos temblaron ligeramente al pasarlos por encima de su nombre. La voz de Harold ya era tranquila. No se trata del dinero, se trata de lo que puedes hacer con él. La mente de Sara gritaba no. Era demasiado, demasiado imposible. Pero en el fondo, una voz susurraba que tal vez, solo tal vez, esto estaba destinado a suceder. Cerró los ojos un momento y luego los abrió, mirando directamente a Harold. No se trata solo de mí, ¿verdad? Preguntó. Harold sonrió, una sonrisa de verdad esta vez. No, dijo simplemente. Nunca lo fue. Sara exhaló lentamente, asimilando el peso de la decisión. Su vida había cambiado en el momento en que llamó a la puerta de Harold. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Sara se quedó helada, mirando fijamente a Harold mientras asimilaba sus palabras. Quería que ella usara su fortuna, no que se la llevara. Había entrado en su casa sin esperar nada, solo con la esperanza de llevar algo de calor a un anciano solitario en Navidad. Pero ahora estaba sentada frente a él, pidiéndole que llevara a cabo algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Su mente se aceleró. Harold, no sé cómo hacer algo así. Harold se reclinó en su silla, estudiándola. ¿Crees que lo hice cuando empecé? Sara tragó saliva. Pero este es el trabajo de tu vida, tu legado. Yo solo soy una mujer que se preocupa. Interrumpió Harold. Y en mi experiencia, Sara, eso es más raro que el dinero, la inteligencia o incluso el poder. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Me pides que maneje más dinero del que he visto en mi vida. Harold asintió. Sí, y no lo haría si no te creyera capaz. Sara vaciló, con el peso de la responsabilidad presionándola. Se sentó en su silla y miró alrededor de la habitación. Sus ojos recorrieron los muebles antiguos, la gran chimenea, las imponentes estanterías. Todo ello construido a lo largo de toda una vida de duro trabajo. Y sin embargo, a pesar de su riqueza, Harold había pasado años completamente solo. Dime una cosa, dijo finalmente, con voz más suave. Si no hubiera llamado a tu puerta esta noche, ¿qué habrías hecho? Los labios de Harold se apretaron en una fina línea. No necesitaba responder, ella ya lo sabía. Exhaló y se frotó las manos. He estado esperando, Sara, esperando una señal, una razón para creer que tal vez, solo tal vez, todavía hay gente en este mundo que no me ve como una cuenta bancaria. Sara miró los documentos y sus dedos rozaron su propio nombre. De acuerdo, dijo, respirando hondo. Lo haré. La expresión de Harold no cambió. Con una condición, supongo. Sara le miró fijamente. No haré esto sola. Vendrás conmigo. Por primera vez, Harold pareció realmente sorprendido. Sara, soy un anciano, dijo, sacudiendo la cabeza. No puedo. Sí, puedes, cortó ella. Ya no puedes esconderte en esta casa. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. El silencio de Harold se prolongó durante un largo instante y luego soltó una risita, una auténtica carcajada. Eres un cabezota, murmuró. Sara sonrió. Eso me han dicho. Harold sonrió con satisfacción, sacudiendo la cabeza. De acuerdo, Sara. Trato hecho. Los meses siguientes lo cambiaron todo. La casa de Harold, antes sin vida, se convirtió en un centro de planificación, estrategia y transformación. Sara trabajó sin descanso, investigando las mejores formas de utilizar su riqueza para el bien. Por primera vez en años, Harold tenía un propósito. Se reunió con líderes de la comunidad, se puso en contacto con antiguos contactos empresariales y utilizó sus recursos para construir algo duradero. Juntos crearon la Christmas Kindness Foundation. La misión era sencilla. Nadie debe estar solo, nadie debe ser olvidado. Al principio,
La ciudad se mostró escéptica. Harold Benson, el millonario solitario, aparecía de repente en centros comunitarios, bancos de alimentos y albergues. La gente murmuraba, algunos dudaban de sus intenciones. Pero entonces la fundación empezó a cambiar vidas. Empezó con pequeñas ayudas a familias con dificultades para que nadie pasara hambre durante las fiestas. Luego vino la ayuda a la vivienda para ancianos, ayudando a los que habían quedado atrás. Sarah y Harold visitaron los refugios locales, distribuyeron paquetes de ayuda y escucharon las historias de quienes se sentían invisibles. Y a medida que pasaban los meses, la ciudad empezó a creer que esto era real, que estaba ocurriendo, y que Harold Benson, el hombre que una vez se había cerrado al mundo, estaba en el centro de todo ello. Un año después, la Nochebuena llegó de nuevo, pero esta vez la casa de Harold no estaba oscura, vacía. La gran finca de los Benson se había transformado. El jardín delantero estaba adornado con luces parpadeantes, largas mesas se extendían por el patio llenas de comidas calientes, bebidas calientes y regalos envueltos en papel festivo. La plaza del pueblo se había convertido en un paraíso invernal para el mayor acontecimiento de la fundación hasta la fecha, la Christmas Kainis Foundation. La celebración estaba en pleno apogeo. Cientos de personas se reunieron, algunas ancianas, otras sin hogar, otras simplemente necesitadas de calor. Los voluntarios sirvieron comidas calientes. Los niños reían mientras abrían los regalos. Y Harold Benson, el hombre que antes pasaba todas las fiestas solo, estaba en el centro de todo, observando cómo el mundo al que antes había dado la espalda le devolvía el abrazo. Sarah estaba a su lado, asimilándolo todo. «Bueno», dijo, dándole un codazo, «lo hemos conseguido». Harold se rió, negando con la cabeza. «No, lo habéis conseguido vosotros». Sarah sonrió. «No, lo hicimos». Harold exhaló. Su mirada recorrió el mar de gente. «¿Sabes?», murmuró, «solía pensar que mi riqueza era lo más importante que tenía». Sarah le miró. «¿Y ahora?», preguntó. La voz de Harold era más tranquila. «Ahora sé que el mayor regalo es tener algo que merezca la pena dar». Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por primera vez, Harold Benson tenía todo lo que el dinero no podía comprar. Conexión, propósito, familia. Le apretó la mano suavemente. «¡Feliz Navidad, Harold!». Harold sonrió con una sonrisa verdadera y genuina. «¡Feliz Navidad, Sarah!». Y mientras la nieve empezaba a caer una vez más, Harold Benson, el hombre que una vez había estado perdido en el pasado, por fin volvió a sentirse vivo. La plaza del pueblo resplandecía con las doradas luces navideñas que envolvían cada farola y colgaban entre los viejos edificios de ladrillo. Los copos de nieve se posaban suavemente sobre los tejados y a lo largo de los caminos donde se reunían cientos de personas. El aire olía a canela, castañas asadas y pino fresco, mezclándose con las cálidas risas y los suaves villancicos que llenaban la noche. Sarah estaba cerca del centro de todo. Hace un año había llamado a la puerta de Harold Benson sin esperar nada a cambio. Ahora se encontraba en el corazón de algo mucho más grande que ella. La primera celebración navideña de la Christmas Kainis Foundation. Una larga hilera de mesas se extendía por la plaza, cubiertas de humeantes platos de comida, donde los voluntarios repartían comidas calientes a las familias necesitadas. Los niños se sentaban junto a un árbol bellamente decorado y abrían los regalos donados por personas que antes eran desconocidas y ahora formaban una comunidad. Mirara donde mirara, veía el impacto de una sola noche, de una sola decisión. Y en medio de todo ello estaba Harold Benson. Ahora parecía diferente. El antes solitario millonario, cuya casa había estado oscura y vacía en Nochebuena, estaba ahora rodeado de gente. Sarah vio cómo Harold se inclinaba para escuchar a una anciana en silla de ruedas, con una expresión llena de calidez. Un hombre le estrechó la mano y le dio una palmada en el hombro en señal de agradecimiento. Ya no era invisible. Por primera vez en muchos años, pertenecía al grupo. Sarah se dirigió hacia él. Harold se giró antes de que ella llegara hasta él, como si percibiera su presencia. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, aquí está», dijo con voz burlona, «la mujer que se niega a dejarme retirarme en paz». Sarah se rió. «Te encanta cada segundo de esto, no mientas». Harold sonrió satisfecho. «Puede ser, pero no se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener». Sarah negó con la cabeza. «Demasiado tarde, Harold. Aquí todo el mundo lo sabe». Harold miró a su alrededor, la plaza resplandeciente, la gente, el calor, la vida. Su sonrisa se transformó en algo mucho más real.
Sí que lo saben, ¿verdad? Murmuró antes de que Sara pudiera responder. Una niña apareció junto a Harold. No tendría más de 6 años. Sus pequeñas manos sostenían algo envuelto en papel de estraza. Le miró con ojos grandes y esperanzados. «Señor Benson». Harold se agachó ligeramente, su voz inusualmente suave. «Sí, cariño». Me tendió el pequeño paquete. «Esto es para ti. Mamá dijo que ayudas a mucha gente y quería darte las gracias». Por un momento, Harold no se movió. Sara observó cómo cogía lentamente el regalo de las manos de la niña. Sus dedos temblaban ligeramente al desenvolver el delicado papel. Dentro había un adorno hecho a mano, pintado con un corazón rojo ligeramente irregular. Harold parpadeó. Su pulgar rozó el pequeño adorno como si fuera la cosa más frágil que jamás hubiera sostenido. La niña sonrió. «Es para tu árbol de Navidad». Harold tragó saliva. «No tengo un árbol». La chica jadeó. «Ni siquiera uno pequeño». Harold vaciló. Sara tomó la palabra. «Ahora sí». Harold la miró, y ella sonrió. «He comprado uno para su casa esta mañana. No pensarías que te dejaría pasar otra Navidad sin uno, ¿verdad?» Harold se rió, sacudiendo la cabeza. «Realmente no te rindes, ¿verdad?» Sara se cruzó de brazos. «No». La niña soltó una risita y rodeó la cintura de Harold con los brazos en un rápido abrazo antes de correr hacia su madre. Harold la miró marcharse, con expresión indescifrable. Sara le dio un suave codazo. «¿Estás bien?», exhaló, mirando el pequeño adorno en su mano. «Nunca pensé que recibiría otro regalo de Navidad». Sara sonrió. «Nos acostumbraremos». Harold estudió el adorno en forma de corazón durante un largo instante y luego se lo guardó con cuidado en el bolsillo del abrigo, dándole unas ligeras palmaditas. «Creo que lo haré», murmuró. La banda tocó una animada melodía y Sara miró a la multitud. «Esto es increíble», dijo en voz baja. «Mirad lo que hemos hecho». La mirada de Harold siguió la suya. La gente reía, hablaba, se relacionaba. Las parejas de ancianos se sentaban junto a las hogueras y charlaban con los voluntarios. Las familias compartían comidas con desconocidos que se habían convertido en amigos. Un grupo de adolescentes ayudó a llevar bolsas de comida al coche de un anciano, asegurándose de que no volviera solo a casa. Hace un año, la casa de Harold se había llenado de silencio. Esta noche, solo había calor. Sara se volvió hacia Harold. «¿Sabes?», le dijo, dándole un codazo, «esto es solo el principio». Harold se rió entre dientes. «Nunca vas a dejar que vaya más despacio, ¿verdad?». Sara sonrió con satisfacción. «Ni hablar». Harold sacudió la cabeza, pero no había frustración en su expresión, solo gratitud. Miró a Sara, ahora con voz más tranquila. «Sabes, solía pensar que mi riqueza era lo más valioso que tenía». Sara ladeó la cabeza. La sonrisa de Harold era pequeña pero genuina. «Ahora sé que el mayor regalo no es la riqueza, es el propósito». Sara tragó saliva y se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano y se la puso a Harold en el hombro. «Feliz Navidad, Harold». Harold le cubrió la mano con la suya, con los dedos calientes. «Feliz Navidad, Sara», le dijo. Y mientras la nieve seguía cayendo, mientras las risas y la música llenaban el aire, Harold Benson, el hombre que una vez había estado olvidado y solo, supo por fin lo que significaba estar en casa. En el mundo actual, donde la vida va tan deprisa, a menudo pasamos por alto los pequeños momentos que de verdad importan. La historia de Sara nos recuerda que la bondad no tiene por qué ser grandiosa, solo tiene que ser real. No le hizo regalos a Harold esperando algo a cambio. Simplemente vio a un hombre solo en Navidad y decidió ayudarle. ¿Cuántas veces pasamos al lado de alguien que pasa apuros? Un vecino anciano, un veterano solo, una viuda que pasa las fiestas sin familia. Es fácil suponer que alguien más intervendrá. Pero, ¿y si ese alguien fuéramos nosotros? La verdad es que nunca se sabe cómo un pequeño acto de amabilidad puede cambiar una vida, quizá incluso la propia. Puede ser una comida caliente, una conversación genuina o simplemente recordar a alguien que no está olvidado. La conexión humana es el mayor regalo que podemos hacer. Este es mi reto para estas fiestas. Tiende la mano a alguien que pueda estar solo. No tiene que ser algo grande, solo lo suficiente para recordarles que son importantes. Porque a veces, un simple acto de bondad puede conducir a los milagros más inesperados. Si esta historia te ha inspirado, dale al botón de me gusta y suscríbete ahora a Touching Tales. Te traemos historias reales e impactantes que nos recuerdan que la bondad, la generosidad y las conexiones humanas siguen siendo importantes.
porque los regalos más pequeños a menudo tienen el mayor impacto. Suscríbete hoy y forma parte de algo realmente increíble.